Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más con hispanohablantes en Japón. Nos van a contar sus experiencias desde que llegaron, todos a la vez, y cada uno pues sus vivencias desde su punto de vista. Vamos a empezar con Carlos, por aquí, que viene de León. Encantado. Aquí Silvia, que viene de Italia, pero es medio española ya. Y Ezequiel, que medio mexicano, medio americano, medio estadounidense. Así que nada, ¿quién de vosotros queréis empezar? Me da igual. Venga, pues Carlos, empezamos por ti, que estás aquí a la izquierda. Es que le gusta hablar. ¿Cuándo llegaste a Japón? Pues yo llegué el 28 de septiembre del año pasado, un par de días antes de que empezara el curso. 28 de septiembre de 2016, vale. ¿Tú, Silvia? Yo llegué, creo que era el 24 de septiembre. O sea que también unos Más o pocos menos días. por ahí, sí, cerquita. ¿Y tú? Casi al mismo tiempo. Muy bien, más o menos todos llegaron a la par y directamente os vinisteis ya a quedar aquí a los dormitorios de la escuela. ¿O tuvisteis alguna casa, en plan guest house? Yo simplemente la primera noche, como llegaba sobre las 10:30 de la noche, pues tuve que quedarme en un hostal. Pero aparte de eso, al siguiente día ya vine y empecé a vivir aquí, en la residencia de la escuela. ¿Tú, Ezequiel? Mis primeros planes fueron que iba a llegar temprano en la mañana y me iban a levantar los de la escuela del aeropuerto, pero me equivoqué de aeropuerto. Y no nomás eso, también cuando me subí a mi último avión para llegar a Tokio, me dijeron que estaba llena el avión y que ya no me podían aceptar. Entonces me tuvieron que cambiar de avión, pero me dieron hotel, bien, estaba lindo el hotel, gratis. Bueno. Y me cambiaron a la siguiente mañana para que me suba al siguiente avión para que llegue. ¿Y pudiste contactar con la gente de la escuela para Sí. decirles, Sí, oye, sí. que me pasó toda esta movida? Les mandé email y también los del avión me dieron un refund. ¿Un qué? ¿Te devolvieron el dinero? Sí. ¿Te Ah. reembolsaron? Eso nomás me costó como la mitad de lo que me hubiera costado para llegar aquí. Noche Bueno, gratis, te devuelven la mitad. Ya. Joder, ¿Qué no más se puede quieres? quejar. O sea, una mala Vaya experiencia otra vez a que tampoco propósito está para mala. que me regrese, pero después llegué también tarde en la noche, como a las 9:30 por ahí. Pero todavía fueron los de la escuela y me levantaron ¿Sí? y me trajeron al dormitorio aquí y me quedé. A mí me dijeron, no, es que es muy tarde. Y yo, pero encima era un día de semana, que no digo que fuera un sábado, pero, o sea, no es justo. Bueno, a lo mejor porque él ya había pasado toda la movida Puede ser, venga. del aeropuerto y demás. Vamos a dejarlo así. ¿Y tú? Yo nada, yo llegué al aeropuerto a las 8 o 9 de la mañana más o menos, que llegué con un poco de retraso, y me fueron a buscar. Tuve que esperar un rato, pero me fueron a buscar y ya me trajeron aquí, pero no en este dormitorio, sino en Nagai Heights, el que está un poco más allí. Todavía no conozco esos dormitorios, pero bueno. Bueno, ¿y qué tal vuestros primeros días aquí? Porque llegasteis con qué nivel de japonés. Yo solo sabía 3 palabras. Konnichiwa, hi y e. Bueno. No sabía nada de nada. Todo lo demás. Ni cuando los de la escuela me estaban hablando en el carro, con su poquito inglés y lo demás en el japonés. ¿Quién te fue a buscar? A Ken-san y... ¿cómo se llama la otra? ¿Misako? Misako. Sí. Bueno, Misako por lo menos habla algo de inglés, pero Sí. Ken... Ken no habla ni siquiera japonés, habla Kansai Ben. Así que es difícil. Salvo que esté interesado en hablar de sexo, no te va a hablar en japonés normal. ¿Y tú qué tal? Yo sí sabía japonés, algo, de antes. ¿Qué nivel tenías? Digamos que para defenderme un poquito,
podía, porque yo los primeros días pues fui a comprar, fui al banco, fui a hacer varias gestiones y lo hice sola. Y poquito a poco, pero nos entendimos. ¿Llegaste a hacer algún examen en España o Italia? En España sí, hice el JLPT el nivel 5, que es el más bajo de todos. Entonces llegaste aquí con el mismo nivel más o menos que llegué yo. Sí, yo creo Oficial. que sí. Yo tenía un poquito más de haber hecho otras cosas y demás, pero... Igual, sí, o sea, yo tenía un poco más de nivel, pero por estudio por mi cuenta, pero a nivel oficial tenía solo el N5. ¿Llegaste a tocar algo del Minna no Nihongo Shokyu 2? El 2 sí, lo hice todo entero. Hice Entonces el 1 ya y el tenías 2. de nivel de N4. Sí, pero nunca hice el examen. No hiciste el examen, pero tenías el nivel de N4, ¿vale? Supongo que sí. Más o menos, sí, si lo habías estudiado y te lo sabías, Sí. bien, Sí, sí. o medianamente bien. Medianamente bien, no sé, yo sabía. Venga, vale, pues tenías más o menos de nivel N4. Sí. ¿Y tú, Carlos? Yo, más o menos como ella, yo había estado estudiando 4 años en España, en la escuela de idiomas de mi ciudad, y también había En terminado... León, en la escuela de idiomas, ¿tenéis japonés? En la escuela de idiomas no, es el centro de idiomas, están los dos. Ah, vale, vale. El centro de idiomas es el que depende de la universidad y ahí hay como 12 o 13 idiomas distintos. Ujú. En la escuela de idiomas no, está creo que inglés, francés, alemán y me parece que italiano, no estoy seguro. Pero Entonces igual es parecido a lo que tenemos nosotros en Oviedo, la Casa de las Lenguas, puede ser, no que lo sé, pero sí. tienes 3 años de japonés, pero esos 3 años ahora son 4 y igualmente es el N5, o sea, una mierda. Te tiras 4 años para aprender algo que te puedes aprender en un año, año y medio. Bueno, aquí la verdad es que sí iba bastante despacio. Yo, o sea, hice 4 años, pero estaba en quinto porque un año no había gente y nos pasaron al nivel siguiente, Oh. a los 3 que estábamos. Y estaba cerca del N4, habíamos terminado el Minna no Nihongo el 1 y el 2, y habíamos empezado con Si terminaste el Minna no Nihongo Shokyu 2, eso es N4. Sí, pero tampoco recordaba muchas cosas, entonces sí, más o menos N4. O sea, que vosotros llegasteis con el N4 ya de por sí, yo con N5 un poco superior, más o menos N4. Aunque la verdad es que en todos los sitios, las escuelas y demás que yo hice pruebas y todo esto, me decían que yo tenía para N3. ¿Estaba para N3? Sí, realmente en el semestre pasado, en el semestre pasado, la clase en la que estaba, la profesora me decía muchas veces, pero bueno, ¿por qué tú no haces el N3 en diciembre todavía? Pero lo que me daba coraje eran los kanjis. Sí. Así que por eso no me Ahí lancé. yo también peco Por eso de... no me lancé, pero la Sí. profesora decía todo el rato, no, pero es que tú entiendes. Y yo, entender entiendo. Lo que no sé es leer. Pero por ejemplo hoy nos pusieron el cuadro con lo que equivaldría, lo dejaré por aquí escrito, cada nivel, y se supone que el Shokyu de aquí es N5 solo, aunque das Shokyu 1, Shokyu 2, que sería N5, N4. El Shochukyu, que es donde yo estoy, sería el paso intermedio de N4 a N3. El Chukyu, que es donde estáis vosotros, Sí. Sí. sería N3 propiamente. Luego, ¿Y el dos? Yochukyu, o Yokyu me parece Yokyu. que... Yokyu sería el N2. Y luego el Choyukyu sería el N1. Eso es como lo tienen aquí, separado, pero Vale. creo que no corresponde con... ¿Hacíais kanji en el Shokyu? ¿En el nivel inicial? Pero si me dijiste que no habéis visto ningún kanji. De hecho, todos los kanjis... Nomás cuando lo rayan las maestras. No los enseñan, pero lo ponen en el pizarrón y Sí. después lo explican. Pero no nos deben de enseñar. Vale, No que los no practicáis. tenemos, Que no No practicáis. los practicáis, vale. Es que claro, el libro que tenemos nosotros son los kanjis del N5 y N4. Pero Sí, al de- principio del semestre vinieron, creo que era el vicepresidente principal. Taniyama. Ya. Y nos preguntó a los de nuestra clase quiénes querían estudiar kanji, que firmen un papel para que vayan y estudien kanji. Por las tardes o algo así. Sí, era como una clase de apoyo Ujú. de kanji. Pero si no Pues ya firmamos podía eso, venir a pues, nuestra clase, que falta hace. Pues hay mucha gente que está un poco pez con kanjis básicos. Bueno, no te preocupes porque luego en el Chukyu te los hacen repetir otra Otra vez, vez, sí. desde el principio. ¿Qué tenéis? ¿El mismo libro que nosotros? No, nos dan fotocopias, pero son otra vez los kanjis de leer, libro, no sé,
Pues cada hoja, Otra vez lo mismo. cada hoja te dan como 8 kanjis y igual hay 4 o 5 viejos y 2, 3 nuevos. Uno nuevo. Bueno, quizás eso lo hacen en plan para repasar. Lo que pasa es que, claro, estando ya a vuestro nivel, ya deberíais de tener el nivel de kanji porque sí, por narices. Por lo menos de lectura. Sí. De escritura, bueno, ya supongo que os habrá pasado con japoneses de mandarles escribir o lo que sea y que tardan o tienen que mirar. Sí, Que sí. no... Sí, sí, Eso, sí. desde que escriben todos con el móvil, Sí, sí. cuando les pides que escriban a mano, están todos preguntándonos a otros cómo se escribe el kanji porque la mitad no se acuerdan. Sí, bueno, nuestra profesora a veces es como, ¿y esto cómo se escribe? ¿Quién? Nuestra profesora Nagai, Sí, le pasó también en nuestra clase a también. veces le pasa de que se olvida los kanjis, entonces es normal. Y bueno, en vuestros primeros días, ¿tuvisteis alguna experiencia traumática, negativa, que os hayáis sentido frustrados, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, yo llegué a esta resi, que es donde estamos ahora, y estaba en una de las habitaciones, que está allí, pero no se ve. Eso te quiso quitar los eso. Bueno, estaba en una de las habitaciones y yo, bueno, estoy muerta, cansada. Acabo de cargar un saco de 10 kilos de arroz y digo... ¿Por qué bueno, cargaste un saco de 10 kilos de arroz? porque estaba barato, ¿vale? Vas al supermercado con 10 kilos de arroz a la espalda. Sí. Y entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos a descansar, ponemos el futón y todo eso. Y era temprano, porque lo que pasa es que tenía todavía jet lag y entonces pues tenía ganas de dormir. Eran las 8:30 o algo así, y me echo y empiezo a escuchar turururú, tin, 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 turururú. Y yo, ¿qué es esto, vale? Y resulta que a ambos lados de la residencia hay pachinko, que son máquinas tragaperras, básicamente, con una musiquita muy escandalosa. Y bueno, y para más Inri tenemos la estación del tren justo enfrente. Así que, además, cada vez que pasa un tren, pues están repitiendo, cuidado que va a llegar un tren, por favor, retroceden hasta detrás de la línea amarilla y este tren va con destino a donde sea. Mira, ahora quizás hasta se escuche en el vídeo. Seguramente. Entonces, bueno, pues la primera semana creo que fue acostumbrarme a dormir con el ruido del pachinko, porque el pachinko cierra a las 12 de la noche. Así que hasta las 12 de la noche la musiquita está sonando. Yo la verdad es que nunca tuve problemas con ello. A De lo hecho, a mí mejor- me gusta la musiquita, me parece graciosa. Sí, graciosa es. Lo que pasa es que a lo mejor aquí se escucha más. Quizás. A lo mejor aquí se escucha más, pero... Bueno, ten en cuenta que mi habitación da a la parte donde está la tienda de comida de la esquina, Ajá. con lo cual la entrada del pachinko, cada vez que alguien abre Claro, es que la yo lo que puerta, escucho es, a mí la se me va por puerta la se ventana. está abriendo, la puerta se está cerrando, la puerta se está abriendo. Y como, que sí, que me he enterado yo también. ¿Tú lo escuchas? Apenas lo escucho cuando tengo las ventanas cerradas. Claro. No, es un poquito por el piso se escucha más, pero no tanto. Yo, bueno, como estoy con el ordenador también viendo Lo cosas, suficiente para que sea mi alarma en la mañana cuando abren. Para mí sí. Para mí sí. Ya quisiera, pero... ¿y tú tuviste alguna experiencia así mala o algo? Bueno, no es buenas. Nada más Más o buenas. menos, ¿ya? Y no tenías problemas, ya que llegaste aquí sin, No, ya. sin idea del idioma, algo tendría que haberte pasado, en plan, Ya, no. ¿cómo hago esto? ¿Cómo pido cosas? ¿Cómo, no sé? No, algo bueno que sí pasó. Cuenta. ¿Qué pasa ahora? Todo en mi habitación. Mm. Ahora que se está poniendo más caliente, no puedo dejar las ventanas abiertas. Porque se meten avispas. Muchas. Ah, sí, sí, sí. Eso está pasando aquí también. Cuando una vez no sabía eso, el año pasado, la dejé abierta, estaba en la clase para que se ventile el cuarto, para que esté más fresco. Y la dejé abierta cuando regresé para atrás, 5 avispas. Había dentro, ni quería Pequeñitas. entrar. No. Pequeñita, ¿eh? Ni quería. Estaban así de grandes. Ni quería entrar y
las traté de matar con la chancla, pero después empezaron a volar por todos lados y corrí. Si encima las cabreas, es peor. Después con la aspiradora las pude sacar. ¿Aspiraste las avispas? ¿En serio? ¿Pero las aspiraste con la aspiradora o es que se asustaron y se fueron? No, con aspiradora. ¿Metiste? Bueno, si te consuela, una de las chicas de aquí tuvo no las que están ahora, las que estaban antes, Sí. tuvo la brillante idea de coger el spray anticucaracha, porque justo había una cucaracha que estaba caminando por los fuegos. Y el fuego estaba encendido. Y yo, claro, es que tuve tiempo de decirle, ¡pero eres! Y ya lo había echado. Y yo, claro, yo me eché para atrás porque fue como, mira, yo no quiero salir ardiendo, pero por suerte no pasó nada. Porque yo justo, o sea, cogí y apagué el fuego. Y hice una llamarada nada más, pero ya, claro, yo pues como, ¿pero eres? ¿Qué te pasa a ti en la cabeza? Entonces, pues aparte de eso, de que casi salimos ardiendo y echamos toda la residencia abajo. Es un buen comienzo, quemar la residencia. Que fue como el segundo día y yo, Dios. Debe ser que en Corea no conoces lo que es inflamable. No, creo que era la vietnamita. Bueno, debe ser que en Vietnam no conoces lo que es inflamable. Aquí añadiera la cita del doctor Nick Rivera de, ¿pero inflamable significa flamable? ¿Qué país es este? Pero bueno, yo así, malas experiencias no, pero un poco frustrante en algunas tiendas que tú les empiezas a hablar en japonés, pero como te ven extranjero, te empiezan a hablar en inglés. Y el problema es que no saben hablar inglés. Entonces tú dices, no, que en japonés está bien, pero es re con el inglés, y que no hablan inglés. Yo, que ya lo sé, háblame en japonés. Y que no saben hablar inglés. Nada, hasta luego, ya aquí no se puede hacer más. Eso me ha pasado a mí y hay un vídeo muy conocido también de, no sé si a vosotros os ha pasado yendo con asiáticos, de que aunque vosotros os expreséis bien y pidáis las cosas bien en japonés, la persona que os atiende va a girarse hacia la persona asiática, da igual que sea japonés que no, va a girarse hacia la persona asiática y va a responderle en japonés a esa persona mientras te está escuchando a ti. No se va a dirigir a ti, sino a la otra persona. ¿Os ha pasado eso? Sí. No he salido con tantas personas asiáticas como para que me pase eso, así que... ¿A ti no? ¿Tampoco? Yo sin ir más lejos. Ayer fui a cenar con una amiga, fuimos al Torikizoku y a la hora de pedir la mesa le hablo al tío y le digo, pues sí, una mesa para dos y nada, que hay que esperar. Yo, vale, no hay ningún problema. Y el tío así, hablando con ella. El otro día, cuando fui a ABC Mart a preguntar por el spray antiagua, me pongo a preguntarle, oye, y un spray así antiagua, tal, y cuánto dura y todo esto, y se gira hacia una chica que estaba conmigo para coger y decirle todo a ella, y ella, pues no tendrá ni idea de japonés, así que vamos bien, solamente hablaba inglés. Pero claro, la chica como era de Indonesia, cruce china, pues así. Pues vamos a hablarle a ella, que a lo mejor me entiende mejor que el gallín este. Y ese fue un vídeo que vi en YouTube hace tiempo, luego os lo enseñaré si queréis, y es muy bueno. Si no, os lo dejo también por aquí abajo en la descripción. Es muy divertido porque es un grupo de gente que había nacido aquí en Japón, pero que por razones naturales son caucásicos, había un negro también, un pelirrojo, y había una chica que era norteamericana, pero con rasgos asiáticos. Al final tuvieron que pedir la cena diciéndole a la tía, Ebi Sushi. Y la chica diciéndole despacio a la camarera, Ebi Sushi. Así, todo. Sí, ese vídeo lo había visto yo antes de venir y pensé, hombre, será una no será tan exagerado. Pero en algunos sitios... Será una escenificación y tal, ¿no? Sí, pero no, o sea, totalmente. O sea, no llegan a ser tan de tener que coger y decirle a tu compañero o compañera asiático, oye, dile esto. Pero sí, un poquito así sí que pasa. Luego, a mí personalmente una cosa que me ponía muy nerviosa es en las tiendas, sobre todo en los supermercados, cuando te están pasando las cosas de la compra, que tú ves la pantallita que tienes, Sí. el Y van precio, diciéndote el y van precio. diciendo la suma de 275, 354, 472, 600, no sé qué, y es como, señora,
que lo estoy viendo. Que no me lo digas, que me estás poniendo nervioso. Bueno, Y eso luego quiere te decir que son dice muy el buenos en precio, matemáticas. te dice el precio y luego además te señala así la pantalla como en plan, por si acaso no me entiendes, mira la pantalla. Eso os pasa también. Eso sí, pero eso yo creo que lo hacen... Yo creo que es mecánico, es de manual. Sí, o sea que no es porque seamos extranjeros, es que lo hacen con todos. Sí, eso sí. Creo que no. Bueno, menos el señalar la pantalla. A lo mejor lo de señalar no, pero por lo general lo de decir todo el precio de todas las cosas y hasta el total es normal. No es raro. Protocolo. Y luego también igual, la primera vez que me pasó, me quedé en plan, pero esta gente que se piensa que soy gilipollas, no sé contar, cuando les das un billete grande y a la hora de darte el cambio, te lo sacan y te empiezan ahí a contar y te empiezan, mira, 5, 6, 7, 8... No, pero lo hacen con Toma, todo. y luego las monedas, toma, para que Es compres para como asegurarse de que lo han contado bien, porque lo cuentan ellos para sí mismos, una vez. Sí me ha pasado una vez en el 7-Eleven que me iban a dar uno de 1000. 10.000. Sí. ¿De 1000 o de 10.000? Encima no dicen. Sen, vale, Sen, de 1000. me van a dar uno extra. Solo estaban contando y dijeron, oh, y lo puse para atrás. ¡Cachis! Claro, es para hacerlo bien. A mí lo que me pasó así más raro fue en la tienda de Toda 100, aquí a Coin Shop, que me daban de menos. Y me quedo así esperando. Y se queda la chica mirándome. Y yo, que faltan 200 yenes aquí, maja. ¡Ah, comen hasta ahí, comen hasta ahí! Y yo, esta tía se piensa que soy tonto. Equivocación en la juventud. Sí, hombre. A lo mejor era el primer día. Era mi primerito día. Nah, a ver, pues qué más. Bueno, y en Japón el tema del trabajo, pues lo tenemos un poquito más sencillo y mucho más que en España, la verdad. Por lo menos los de medio tiempo, o sea, los de tiempo parcial, pues sí. Cosa que en España no existen, en Estados Unidos existen. ¿Los qué? Los baitos. Trabajo a tiempo parcial. Los que no hacen por ya, sí. Por ahora sí, sin más, sueltas. Bueno, pues, ¿cómo fue tu primera búsqueda de baito? Pues a través de internet hay varias páginas donde hay miles y miles de ofertas. Entonces empiezas a marcar ¿Puedes decirnos alguna? Baitoru, me parece que es la que más he usado. Creo que fue ahí donde encontré el... ¿Y cómo está en japonés, inglés? Está todo en japonés, pero el Google Traductor de internet te ayuda una barbaridad. Fíjate tú. Yo fue como lo conseguí. Yo entré a la página, empiezas a marcar. Aceptan estudiantes extranjeros, aceptan sin experiencia, y así vas mirando. Igual que Town Walk. Sí, al final son todas muy parecidas. Y bueno, a mí una amiga mía que está viviendo en Tokio me dijo que había trabajado en un izakaya y que estaba muy bien. Así que me dediqué a buscar los izakayas. Y bueno, pues tú mandas la oferta por casi como el currículum, a todo Dios, solo que aquí todo Dios te llama. Entonces estuve 2 días con el teléfono sonando todo el rato y claro, me llamaban en japonés y me empezaron a hablar, ¿has pedido trabajo? No sé qué. Sí, pero ¿de dónde me llamas? Porque he mandado ofertas a varios sitios y no sé cuál es. A ver si me acuerdo, que estaba súper ligado los primeros días. Sí. Y la mayoría, como todavía lo que es el hablar japonés está más justo, pues me decían que no podía y esto. Fui a hacer un par de entrevistas, pero tampoco les convencí. Incluso fui a un bar español y tampoco me llamaron de vuelta. Y luego la última ya fui a un izakaya y se ve que andaban muy cortos de personal, porque media entrevista fue explicarme que me tenía que hacer una cuenta en el banco para cobrar y dice, ¿cuándo puedes empezar? No sé, mañana. Bueno, pues mañana a las 3 aquí.